Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el gran placer de recibir a Alejandro Vargas, quien es contactado, medium y parte integrante de nuestro bendecido canal. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos o buenas noches, depende de dónde estéis. Y nada, muy bien y contento como siempre de estar Igualmente, aquí con hola. todos vosotros. Hoy tenemos a un personaje muy conocido a nivel mundial, gran científico, el científico más grande de todos los tiempos y del siglo XX, quizás catalogado. Y estamos hablando de Albert Einstein. ¿Cómo estás? Bienvenido. Está súper encantado y me dice como que está orgulloso de poder estar hoy aquí para hablar con todos nosotros y con la audiencia. Bueno, para nosotros es un gran honor que estés aquí hoy en presencia. Fuiste un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austríaco y estadounidense. Se te consideró el científico más importante del siglo XX y en 1905, cuando eras un físico desconocido, fuiste empleado en la oficina de patentes de Berna cuando publicaste la teoría de la relatividad especial. En 1915 también presentaste la teoría de la relatividad general, en la que reformulaste por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron tus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fuiste idolatrado por la prensa. Tu contribución a la física con un cambio radical fue indiscutible. ¿Cuál fue el objetivo principal en esta encarnación? Porque hiciste teorías que fueron revolucionarias e incluso controversiales para el momento en el que estuviste encarnado. Él dice poder transmitir el mensaje porque él era parte del comando. Era más que evidente. Ya lo sabemos, a mí yo ya ni lo pregunto, ni por canalización, ya es que es como una obviedad, ¿no? Exacto. Y me dice que era un ser que venía con esa misión especial. De hecho, me dice que estuvo en su última reencarnación, ya alcanzó la maestría. Es como que ya vino como voluntario a la Tierra, porque ya en otras vidas ya había tenido varias encarnaciones anteriores y como que ya esta fue el personaje de Albert Einstein fue su última reencarnación ya en este planeta Tierra y vino enviado por el comando. Claro, pero para haber tenido un plan divino tan apasionante, ¿no? Tan maravilloso, ¿quién había sido en una reencarnación anterior? Él dice que fue un gran filósofo en otras vidas anteriores y también un personaje muy crítico en la vida de Jesús. Ah, ¿quién era? ¿Se puede saber cuando estaba Jesús encarnado? Uno de los discípulos de Jesús, pero no me transmite su nombre. Bueno, perfecto. ¿A qué se refería cuando llamabas al tiempo matemático cuarta dimensión? A las dimensiones, porque hay varias dimensiones en el universo y una de ellas es la cuarta dimensión. Claro, pero ¿por qué lo relacionabas al tiempo matemático? No me dice nada. Además de lo controversial y revolucionaria para esa época, en Berlín en los años 20, dice tu biografía, la fama de Einstein despertaba coloradas discusiones. En los diarios conservadores se podían leer editoriales que atacaban su teoría. Se convocaban conferencias de espectáculo tratando de argumentar lo disparatada que resultaba la teoría especial de la relatividad. Incluso se le atacaba en forma velada, no abiertamente por su condición de judío.
Su nombre figuraba junto al de otros intelectuales alemanes en las listas de personas consideradas un peligro para el país por el partido nazi. En el resto del mundo, la teoría de la relatividad era apasionadamente debatida en conferencias populares y textos. ¿Cómo surgió la teoría especial de la relatividad? Realmente él dice que fue un personaje muy atacado por el bando negativo, no solamente por él, sino también por otras personas, porque claro, es lo que él está diciendo, que cuando la verdad sale a la luz, la verdad es el arma más peligrosa para el bando negativo y para la oscuridad. Y él era un instrumento de la verdad, que estaba aquí para transmitir la verdad. Y todos los que transmitimos siempre la verdad, él me dice que somos y estamos siendo atacados siempre continuamente, lamentablemente. Pero bueno, que hay que continuar siempre en el bando de luz y transmitiendo el mensaje, porque tenemos a unos grandes guías, a unos grandes maestros que siempre nos están protegiendo. Y sobre todo, también referente a esto me está transmitiendo que hubo también muchísimo trabajo de él que no salió a la luz y que lo desclasificaron cuando él trascendió, porque él iba a sacar muchísimas cosas y una vez que él trascendió, todo eso lo robaron. Lo que pasa es que, claro, que esas cosas no han salido a la luz. Claro, bueno, lo que hicieron con Tesla. Lo mismo. Cuando trascendió Tesla, le sacaron todo, se hicieron desaparecer todo. Continúa tu biografía, que desde tus comienzos demostraste cierta dificultad para expresarse, pues, dice la biografía, no empezó a hablar hasta la edad de 3 años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas, al contrario de su hermana menor. Albert era paciente y metódico y no le gustaba exhibirse, solía evitar la compañía de otros infantes de su edad y a pesar de que como niños también tenían de vez en cuando sus diferencias, únicamente admitía a su hermana en su compañía. Debido a esto, algunas personas, algunos autores, aseguran que tenía síndrome de Asperger o Asperger's. Y esto potenciaba tus capacidades cognitivas, lo cual te hizo convertirte en un genio. ¿Esto es veraz? Sí, es así, realmente. Tenías síndrome de Asperger, Sí, claro. Por eso también tendías a aislarte, porque el síndrome de Asperger's o de Asperger ataca mucho la fase social de la persona. tal cual. ¿Qué les Y es dirías? más, Sí. no es más, él también me dice que cuando él estaba solo es cuando le venían las ideas brillantes, porque todo lo que él transmitió al mundo fue canalizado por el comando de Astar Cheran. Ah, pero tú canalizabas en forma consciente o era simplemente que te transmitían las ideas sin darte cuenta de que estabas canalizando. Inconscientemente. Claro. No tuviste en esta encarnación contacto telepático directo con ellos, en forma consciente. No, pero siempre sabía que había algo divino, algo que no sabía de dónde le venía, pero que le venía y era que salieran y de todo lo que él transmitía tan brillantemente. Sí, ahora vamos a tocar en unas preguntas más la pregunta que tiene que ver sobre Dios y tus creencias. Continúa la biografía, dice, tu tío incentivó tus inquietudes científicas proporcionándote libros de ciencia. Según relata el propio Einstein en su autobiografía, de la lectura de esos libros de divulgación científica, nacería un constante cuestionamiento de las afirmaciones de la religión, un libre pensamiento decidido que fue asociado a otras formas de rechazo hacia el Estado y la autoridad. ¿Por qué eras autodidacta? ¿En qué radicaba tu inteligencia? En la inteligencia divina, en la inteligencia suprema de Dios. Claro, pero en ese momento no lo sabías, porque tú te habías declarado agnóstico y ateo. E inconscientemente venían de ahí sus ideas. Claro, por supuesto. Siempre, siempre, las ideas siempre vienen de Dios. O sea,
Que no lo pueda ver, la verdad que lo lamentamos mucho que no pueda ver la verdad, pero la realidad es esa. Continuando con tu biografía, dice, en una determinada época, Einstein se refería con amor a su mujer Mileva como una persona que es mi igual y tan fuerte e independiente como yo. Abraham Hoff, en su biografía de Einstein, argumenta que durante este periodo fue ayudado en sus investigaciones por Mileva. Esto se contradice con otros biógrafos como Ronald Clark, quien afirma que Einstein y Mileva llevaban una relación distante que le brindaba la soledad necesaria para concentrarse en su trabajo. ¿Qué lo verás en esto? Totalmente falso. Claro, pero ¿qué es lo falso? ¿Te ayudaba tu esposa en tu trabajo o tenías una mala relación? Le ayudaba a su esposa en su trabajo. Su esposa siempre fue su sostén. Es más, me la define como su llama gemela. Ah, perfecto, claro. Porque Mileva fue tu primera esposa, después te volviste a casar. Exacto. El matemático alemán David Hilbert escribió y hizo públicas las ecuaciones de la covariancia antes que Einstein. Ello resultó en no pocas acusaciones de plagio contra Einstein, pero probablemente sea más porque es una teoría geométrica. La misma postula que la presencia de masa o energía curva el espacio-tiempo y esta curvatura afecta la trayectoria de los cuerpos móviles e incluso la trayectoria de la luz. La trayectoria que utilizan las naves del comando Ashtar en el universo se basan precisamente en esta teoría para desplazarse de un lugar a otro en la curvatura del espacio-tiempo. Realmente esa más me está diciendo. A muchísimo más. ¿Y qué significa muchísimo más? Algo realmente inexplicable de poder decir con palabras terrenales. Pero digamos que básicamente, como para que lo entendamos con la mente 3D, se basaría en parte. Exactamente. Pero a más, a muchísimo más. Claro, es muchísimo más grande de lo que yo estoy expresando en realidad. ¿Tiene algún punto en común la energía taquiónica con la teoría de la relatividad general? Sí, sí que hay un nexo en común. ¿Cuál es? La energía desde donde proviene, de la energía divina. Ujú. El 16 de abril de 1955, Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de una aneurisma de la aorta abdominal que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente y Einstein rechazó la cirugía diciendo, quiero irme cuando quiero, es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse, y lo haré con elegancia. Trascendiste en el hospital de Princeton el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. En tu mesilla de luz quedaba un borrador del discurso por el 7º aniversario de la independencia de Israel, que jamás llegarías a pronunciar y que empezaba así. Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino como ser humano. Al haberte tú declarado agnóstico y ateo, ¿cómo fue en este sentido tu trascender y cómo fue tu tránsito, digamos, si es que tuviste un tránsito? ¿Ya sabías que la muerte era un paso hacia otra dimensión? Él sabía que la muerte no existía. Sabía que lo que éramos nosotros realmente como energía no podíamos morir y que había algo muchísimo más allá que todo este plano material, que no solamente existía esto. Él dice que sí, que tuvo su tránsito y también me transmite que fue a la luz automáticamente, como que las creencias limitantes que él tenía aquí referente a que era agnóstico o ateo, no le impidieron poder cruzar hacia la luz, porque siempre creyó que había algo, nunca dudó de la existencia de que hubiera nada, ni que solamente existiera esto, sino que siempre como que había algo, pero como que él me dice que no le encontraba nombre ni calificativo alguno. Y sí bien que lo descubrió cuando regresó al otro lado del barco con nuestros hermanos.
Claro, ¿y cómo fue tu trascender? ¿Te sorprendió? ¿No? ¿Fuiste enseguida a la luz? Sí, dice que sí, que fue automáticamente enseguida a la luz, que no le impidió. ¿Y cómo fue? Pues realmente sorprendente, porque él me dice que era como un viajador nato, como que le gustaba viajar, que le gustaba descubrir, por algo se dedicó a lo que se dedicó. Y cuando fue, realmente me lo define como algo maravilloso que en este plano terrenal jamás se va a poder encontrar, porque lo que hay allá en el plano espiritual, en ese mundo donde es nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera casa, es imposible que se encuentre acá lo que hay allí. Excelente. Durante la autopsia, el patólogo del Hospital Thomas Stoltz extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo sin el permiso de su familia, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de 80 años. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de su genialidad y que así sería famoso. ¿Cuál era el secreto, más allá de que tenías síndrome de Asperger y sabemos, por lo menos los que estamos empapados en este tema, que las inteligencias son múltiples, no son una sola, ¿sí? Se habla siempre de 8 inteligencias en general, pero que en el síndrome de Asperger, en general, quien tiene desarrollada una inteligencia se vuelve como obsesivo en eso y se termina convirtiendo en un genio, como fue en tu caso con el tema de la física. ¿Dónde estaba realmente o dónde está ubicada la inteligencia? Porque este científico estaba empecinado en analizar tu cerebro. En el alma, en nuestra parte divina, en el alma es donde realmente se encuentra la inteligencia. ¿Pero por qué? Porque el alma viene de Dios. Y Dios es inteligencia y es todo. Ahí se encuentra todo, porque en un cerebro humano no iba a encontrar absolutamente nada. Todo, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de alma y hablamos de Dios. Esa es la verdadera inteligencia. Y de ahí es donde provenía su inteligencia. Bueno, esta es la primera vez que escucho una respuesta de esta índole, ¿no? Que la inteligencia está en el alma, porque aquí en la 3D es, no, la inteligencia está en tal parte del cerebro, no, está aquí, no, está allá, no, porque, wow. ¿Qué les dirías a aquellos niños y padres con este síndrome, con trastornos del espectro autista o síndrome de Asperger? Que es un don más que Dios les transmitió y le dio a cada uno de ellos, que lo sepan utilizar, porque a través de ello van a surgir ideas brillantes, van a surgir, me dice que también como que aprovechen esos momentos de soledad, que los aprovechen para poder hablar, para poder estar con ellos mismos, para que también pueda resurgir esas ideas que la divinidad les transmite a todos ellos, y también que no se sientan como marginados o se sientan que son, porque bueno, ya sabemos que la sociedad discrimina, ¿no?, a todas estas personas, o a menos de lo que yo. Y me dice eso, que no se sienta discriminado y que sepan utilizar su inteligencia a favor de la luz, del amor y del comando. No seas. En 1901 apareció el primer trabajo científico de Einstein. Trataba de la atracción capilar. Publicó dos trabajos en 1902 y 1903 sobre los fundamentos estadísticos de la termodinámica, corroborando experimentalmente que la temperatura de un cuerpo se debe a la agitación de sus moléculas, una teoría aún discutida en esa época. Estando hoy al otro lado del velo, ¿podrías corroborar esta hipótesis? Y digo hipótesis porque aquí en la actualidad dice que es discutida esta teoría todavía. Sí, dice que sí, por supuesto que sí. Ujú. ¿Tienes algo que agregar al respecto? No.
El primero de sus artículos de 1905 se titulaba Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de luz. En él, Einstein proponía la idea de cuanto de luz, ahora llamado fotones, y mostraba cómo se podía utilizar este concepto para explicar el efecto fotoeléctrico. La teoría de los cuantos de luz fue un fuerte indicio de la dualidad onda-corpúsculo. Este artículo constituyó uno de los pilares básicos de la mecánica cuántica. Una explicación completa del efecto fotoeléctrico solamente pudo ser elaborada cuando la teoría cuántica estuvo más avanzada. Por este trabajo recibiste el Premio Nobel en 1921. ¿Qué nos puedes decir acerca de la energía cuántica? Me dice que es una energía realmente proveniente, maravillosa, que tiene como cálculos o sentimientos inexplicables y que es algo que muy pocas personas lo pueden experimentar. Sí, lamentablemente, pero es algo que muy pocas personas pueden experimentar, la energía cuántica, porque la mayoría no lo tiene en su plan divino o se trata de un tema de vibración también. Digamos que se trata más bien de plan divino. Claro. ¿Y a qué se refiere que una persona no pueda experimentar en su plan divino, por ejemplo, la energía cuántica? ¿Por qué alguien puede no poder experimentarla? ¿Con qué se relaciona? Con lo que trazó en esta vida terrenal o porque bien también ya en una vida anterior lo haya hecho y no sea necesario que vuelva a repetirlo en su experiencia. Perfecto. En un artículo que habías escrito, se mostraba una deducción de la fórmula de la relatividad que relaciona masa y energía. En este artículo se exponía que la variación de masa de un objeto que emite una energía L es eh, L sobre B al cuadrado, donde B era la notación de la velocidad de la luz usada por Einstein en 1905. Esta fórmula implica que la energía E de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, E igual a m por c al cuadrado. La relación masa-energía se utiliza comúnmente para explicar cómo se produce la energía nuclear, midiendo la masa de núcleos atómicos y dividiendo por el núcleo atómico se puede calcular la energía de enlace atrapada en los núcleos atómicos. En relación a la energía nuclear, ¿cuál fue tu contribución en cuanto a esto? Porque sabemos que Oppenheimer fue el que creó la bomba atómica y él te sucedió en un cargo que tú tenías en una determinada institución. De todos modos, tú eras un pacifista convencido. Pero, ¿por qué en algunas biografías te pueden decir como que fuiste el padre de la bomba atómica, entre comillas? Me lo define como realmente falso. Me lo está definiendo. Claro, Un invento más que se, no una falsedad más que se hizo acerca de su persona, como han hecho también con otras personas el bando negativo. claro. Porque tú en realidad tenías una teoría en la cual se pudo haber basado Oppenheimer, pero no fuiste tú el que la creó Oppenheimer, la bomba atómica. Para realizarla, puede ser que esto haya sido, Muy posiblemente, sí. porque dice otra parte de tu biografía, que eras un pacifista convencido, dice que prominentes intelectuales alemanes habían firmado un manifiesto para el mundo civilizado para apoyar al Kaiser y desafiar a las hordas de rusos aliados con mongoles y negros que pretenden atacar a la raza blanca.
justificando la invasión alemana de Bélgica, pero Einstein se negó a afirmarlo junto con otros 3 intelectuales que pretendían impulsar un contramanifiesto, exclamando posteriormente: tú dijiste, es increíble lo que Europa ha desatado con esta locura. En estos momentos uno se da cuenta de lo absurda que es la especie animal a la que pertenece. ¿Quieres agregar algo? No, dice que no. Originario de una familia judía asimilada, Einstein advirtió la crecida del antisemitismo durante la Primera Guerra Mundial y abogó parcialmente por la causa sionista. Einstein fue uno de los primeros miembros más conocidos del Partido Demócrata Alemán, pronunció diversos discursos con el propósito de ayudar a recoger fondos para la colectividad judía y sostener la Universidad Hebrea de Jerusalén, como prueba de su creciente adhesión a la causa sionista. Sin embargo, aunque estaba a favor de que Palestina fuese un lugar para los judíos, tal y como afirmaba la Declaración Balfour, estaba en contra de la creación de un Estado judío. Así, en enero de 1946, en una declaración ante el Comité Angloamericano de Investigación, que interrogó a varias personalidades, Einstein dijo: la idea de un Estado judío no coincide con lo que siento, no puedo entender para qué es necesario. Está vinculado a un montón de dificultades y es propia de mentes cerradas. Creo que es mala. Einstein abogó por un Estado binacional donde judíos y palestinos tuvieran los mismos derechos. Nosotros, esto es, judíos y árabes, debemos unirnos y llegar a una comprensión recíproca en cuanto a las necesidades de los dos pueblos, en lo que atañe a las directivas satisfactorias para una convivencia provechosa. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? En relación al conflicto actual que viven Palestina e Israel. Que no a las guerras, que no estemos en guerra los unos con los otros, porque realmente todas esas guerras las está provocando el bando negativo, la oscuridad, porque eso es lo que quieren ellos, vernos enfrentados. Y él dice como, me lo define con esta frase como que se halle la paz, el amor y no la violencia ni la guerra, porque ni de la violencia ni de la guerra vamos a aprender absolutamente nada. Solamente vamos a aprender y vamos a poder hallar la verdad a través del amor y de la paz. Esa es nuestra única identidad. Volviendo al tema de la bomba atómica, ¿puede tener alguien en su plan divino construir un arma tan letal? No, O sea que eso es parte del libre albedrío. sí, y parte también del bando negativo, de los ataques que nos están dando continuamente. Claro. En 1930, Einstein planteó la idea de una religión cósmica, una idea a la que había hecho referencia en la conversación sobre la realidad que había tenido con Tagore y que después desarrolló y tituló Religión y Ciencia, publicado en el New York Times en 1930. Einstein siguió desarrollando esta idea y Hermans, que la consideraba compatible con las creencias tradicionales, se propuso fundar un movimiento que integrara las tradiciones judías, cristiana, vedista, budista e islámica. Estaba dispuesto a obtener declaraciones concisas y precisas sobre Dios. Einstein fue muy claro en esto. Con respecto a Dios, no puedo aceptar ningún concepto basado en la autoridad de la Iglesia. Desde que tengo uso de razón me ha molestado el adoctrinamiento de las masas. No creo en el miedo a la vida, en el miedo a la muerte, en la fe ciega. No puedo demostrar que no haya un Dios personal, pero si hablara de él, mentiría. No creo en el Dios de la teología, en el Dios que premia el bien y castiga el mal. Mi Dios creó las leyes que se encargan de eso. Su universo no está gobernado por quimeras, sino por leyes inmutables. ¿Estabas aquí hablando precisamente de las leyes universales creadas por Dios? Exactamente, correctamente. Y a lo que él hablaba del adoctrinamiento es porque él nunca creyó en el Dios de ninguna religión, porque sabía que ese Dios no existía en ninguna parte y que era un Dios realmente, bueno, realmente es así, inventado por el ego de los humanos y por la oscuridad también, por supuesto, porque la oscuridad tiene a su propio Dios y ese es el Dios que nos está infundiendo a través de las iglesias y de las religiones, el Dios de la oscuridad, cuando sabemos realmente que el verdadero Dios
es del que hablamos siempre todos los días, ese Dios de amor y de luz. El Dios de amor y de luz nunca dijo, hagan religiones en mi nombre, levanten templos en mi nombre. Dios une, no separa. Las religiones separan a las personas, los partidos políticos separan a las personas, el club del fulbito separa a las personas o los clubes deportivos. Los idiomas separaron a las personas, el maligno separa, Dios une. Se tiene que entender muy bien esto. Las religiones no tienen nada que ver con Dios, pero obviamente nosotros respetamos si las personas profesan una religión, por supuesto, cada uno es de su libre albedrío, hace lo que le parece. La Exacto. anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Dijiste en ese momento que era un artículo basado en socialismo. El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de los más pequeños. Como resultado, se quedan con mucho dinero, pocos y muchos con prácticamente nada. Esto fue lo que dijiste en este momento. Tú tenías un postulado más socialista. Estando del otro lado del velo, ¿cuál sería realmente el postulado para que hubiera justicia? Él me dice a mí que realmente ninguno, porque bien es el mensaje que habías dicho antes, que Dios no proviene de ningún partido y Dios no es de nada, porque hablar de sistema igualitario es igual a hablar de Dios y todo eso pertenece a la oscuridad. Claro, pero hasta que la tierra ascienda, ¿cuál sería el mejor sistema económico para que todas las personas tuvieran acceso a una buena calidad de vida? ¿Qué es lo que te parece a ti? Me transmite solamente el que al que cada cual le resuene y sienta. Es lo que me transmite, como que eso es libre albedrío de cada uno. Ujú. Bueno, ¿nos quieres dar un mensaje final? ¿Nos quieres decir algo? ¿Un mensaje para la humanidad? Él dice que a todos esos genios creativos que hay, que andan todavía por el mundo, pero como que no se atreven, como que los anima a seguir adelante, que él también como que tuvo muchas dudas también, confusiones, como es normal, pero que venzamos y dejemos todo eso atrás porque esas son las dudas que el bando negativo nos está imponiendo. Que dejemos todo eso, que nos animemos de frente, que sigamos adelante y que confiemos en nuestros sueños, en toda esa creatividad que todos esos genios tienen ahí, que la saquen al mundo porque va a aportar muchísimo y sobre todo también, y muy importante, guiarse con Dios y con el corazón, porque a través de ahí es donde vamos a encontrar toda la creatividad y todas las respuestas. Él nos manda mucho amor y está eternamente agradecido por haberle dado esta oportunidad. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias por toda la información que nos diste. Gracias, Ale querido, por esta bella canalización. Y para los que quieran comunicarse, para sesiones individuales, pueden hacerlo al mail alejandrovargue@gmail.com. También desde Instagram, compartir desde la esencia. Y los libros de Alejandro los pueden conseguir en Amazon con los títulos Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Les agradecemos muchísimo, amigos, a la audiencia, que compartan, que den su like, que pasen la palabra, que puedan suscribirse y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.